Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿cómo pudo surgir el mal en él? Es la pregunta que resuena en nuestras mentes y despierta una inquietud que no podemos ignorar. Al fin y al cabo, ¿cómo algo tan maligno como el mal pudo originarse en una creación perfecta? Esta cuestión no solo es intrigante, sino que también es central para entender la lucha cósmica entre el bien y el mal, una lucha que sigue afectando profundamente nuestras vidas hoy en día. Para empezar a explorar esta verdad, necesitamos remontarnos al principio de todo. Imagina un universo donde no existía sombra, oscuridad ni el más mínimo rastro de corrupción. Era un tiempo en el que toda la creación era muy buena, como Dios la describió en el Génesis, y en el centro de esa perfección estaba Lucifer, el portador de la luz. Lucifer no era simplemente uno más entre millones de ángeles, era único, creado para reflejar la gloria divina de una manera que ningún otro ser podía hacerlo. Ezequiel describe su magnificencia. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Caminaba entre piedras relucientes en el monte sagrado de Dios, ocupando el puesto de querubín ungido, una posición de altísimo honor y responsabilidad. Perfecto en sabiduría, radiante en belleza, Lucifer era la personificación de la perfección divina. Todo en él apuntaba hacia la grandeza de Dios. Cada detalle de su creación reflejaba la bondad, el amor y la perfección del Creador. Pero entonces, algo ocurrió, algo perturbador, algo inesperado. La Biblia declara que se halló iniquidad en él. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo, en un escenario de absoluta perfección, pudo surgir un pensamiento maligno? Esta es la pregunta que nos intriga. No hubo un evento externo, ninguna tentación, ninguna presión que pueda explicarlo. La iniquidad nació dentro de Lucifer, como una chispa que desencadenó una reacción devastadora. El profeta Isaías nos ofrece un vistazo a los pensamientos que comenzaron a tomar forma en el corazón de Lucifer. Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré como el Altísimo. Un extraño deseo empezó a nacer. Quería más, anhelaba algo que no le pertenecía. Pero, ¿qué era exactamente lo que quería? Y más importante aún, ¿cómo pudo surgir ese deseo? Aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Cómo puede una creación perfecta rodeada por la gloria de Dios desear algo más allá de lo que ya tenía? ¿Cómo un ser tan elevado pudo elegir un camino de destrucción? Quizá te estés preguntando, ¿acaso Dios no sabía que esto iba a suceder? Y si lo sabía, ¿por qué lo creó de esa manera? ¿Por qué no intervino antes de que el mal pudiera surgir? Estas preguntas son fundamentales. Y, aunque todavía no podemos responderlas por completo, sabemos que el carácter de Dios es central en esta historia. Dios es amor, y ese amor está profundamente ligado a la libertad. Él no crea autómatas, crea seres libres con capacidad de elegir. Sin embargo, esa libertad conlleva un riesgo. Y Lucifer, en su libertad, decidió tomar un camino que nunca antes había sido recorrido. Pero, ¿qué le llevó a tomar esa decisión? ¿Qué le hizo mirar su propia perfección y desear algo más? Y, aún más desconcertante, ¿cómo respondió Dios a esa rebelión inicial? Él sabía que esa decisión tendría consecuencias cósmicas, y aún así, no la impidió. ¿Por qué? Estas son las preguntas que nos acercan a la verdad. Una verdad que desafía nuestra lógica y nos invita a reflexionar profundamente sobre el propósito de la libertad, las consecuencias de las decisiones y la justicia de Dios. Pero todavía no tenemos todas las respuestas. Aún no sabemos exactamente cómo surgió el mal. Lucifer fue expulsado del cielo y su caída fue como un relámpago, rápida y devastadora.
Pero eso fue solo el principio, porque, al contrario de lo que podrías imaginar, Dios no destruyó a Lucifer en ese momento, le permitió seguir existiendo, permitió que el mal tomara forma. Esto plantea una cuestión aún más inquietante. ¿Por qué Dios permitió que el mal continuara? La respuesta a estas preguntas está profundamente entrelazada con la propia esencia de Dios, con el propósito de su creación y con el destino final de todas las cosas. Pero no tengas prisa, cada detalle de esta historia necesita ser entendido antes de que podamos llegar a la verdad completa. Por ahora, lo que sabemos es que el mal comenzó en el corazón de un ser perfecto, creado para reflejar la luz divina. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente? ¿Y por qué Dios permitió que siguiera ese camino? Esas respuestas están más cerca de lo que imaginas, pero lo que viene a continuación es esencial para entenderlas plenamente. Prepárate, porque en los próximos minutos profundizaremos aún más en este misterio. Verás cómo cada pieza de esta historia encaja, revelando una verdad que pocos se atreven a explorar, una verdad que, cuando sea revelada, cambiará para siempre tu manera de ver el bien, el mal y a Dios mismo. Antes de responder a esta intrigante pregunta, la verdad no contada, si Dios creó a Satanás perfecto, ¿cómo surgió el mal? Es esencial entender en qué tipo de ser se convirtió. Revelar cuán profundo y absoluto es el mal en el que este ángel perfecto, creado por Dios, se transformó, no solo aportará claridad sobre la magnitud de su caída, sino que también te ayudará a comprender mejor las respuestas a las preguntas que todos queremos desentrañar. Lo que está por venir expondrá las entrañas de la corrupción, el engaño y el odio que ahora definen la esencia de Satanás. Este canal ha sido creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha propagado sobre la Biblia para intentar confundirte, desviarte del verdadero camino que lleva a la salvación. Memoriza el nombre y la imagen de perfil de este canal, para que no lo pierdas ni lo confundas con otros canales, en los cuales la mayoría no hablan la verdad sobre la Biblia y, en consecuencia, te alejan aún más de los brazos de Dios. Ahora, simplemente verifica si ya estás suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre probada dentro de la misma palabra de Dios. Satanás es la personificación de la maldad absoluta, un ser cuya corrupción y depravación superan cualquier límite imaginable. No es solo el adversario de Dios, es el enemigo de toda la creación, aquel que devora todo lo que es puro, bello y sagrado. Su maldad es tan profunda que resulta casi imposible describir con palabras la magnitud de su vileza. Pero hay algo claro: es el autor intelectual de todo sufrimiento, de cada lágrima, de cada grito de dolor que ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Satanás no siente compasión, carece completamente de amor, remordimiento o cualquier rasgo de bondad. No solo busca la destrucción de la humanidad, sino que desea la aniquilación total de todo lo que Dios ha creado. Está impulsado por un odio insaciable, una ira perpetua contra Dios y todo lo que refleja su gloria. Su existencia está dedicada a subvertir, destruir y corromper, sin importar los métodos ni las consecuencias. Es el gran engañador, el padre de la mentira, cuya lengua destila falsedad. Sus palabras son como veneno, dulces en la superficie, pero mortales en su efecto. No se limita a mentir, retuerce la verdad con tal habilidad que la gente a menudo no se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que ya es demasiado tarde. Es un maestro de la ilusión, presentando el mal como algo deseable, el pecado como algo inocente y la oscuridad como si fuera luz. Pero la mentira no es su única arma. Satanás también es el acusador. Observa cada error, cada fallo, cada debilidad.
esperando el momento perfecto para señalarlos, para llenar nuestros corazones de culpa y vergüenza. No solo acusa, utiliza nuestras fallas para atraparnos, haciéndonos creer que somos indignos del perdón de Dios, que somos irreparables, que no hay esperanza para nosotros, y su crueldad no se detiene ahí. Satanás es un depredador, siempre al acecho, esperando el momento preciso para atacar. No perdona a nadie. No se conmueve con la inocencia de los niños, con el dolor de los débiles, con el sufrimiento de los justos. Ataca indiscriminadamente, dejando destrucción allá por donde pasa. Se deleita con el sufrimiento, el dolor y la desgracia. Cada grito de desesperación, cada lágrima derramada a causa del pecado y el sufrimiento, es para él como un trofeo. He descrito como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero no ataca abiertamente, al menos no siempre. Es astuto, espera pacientemente, tejiendo trampas complejas que a menudo parecen ser oportunidades o soluciones. Nos atrae con promesas vacías, sabiendo exactamente cómo explotar nuestros miedos y deseos. Satanás es también el divisor, el que siembra discordia y odio. Es el arquitecto de las guerras, el instigador de los genocidios, el fomentador del racismo, la avaricia y la injusticia. Observa a la humanidad despedazándose por su influencia y se regocija con cada acto de violencia, con cada vida destruida. Actúa como un virus que contamina todo lo que toca. Satanás se infiltra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras instituciones. Usa la política para fomentar la corrupción, la religión para propagar herejías y la cultura para normalizar el pecado. Manipula a las personas, a los sistemas e incluso a las estructuras naturales para causar caos y destrucción. Y lo que resulta aún más aterrador es su habilidad para esconder su verdadera naturaleza. No se presenta como un monstruo terrible, sino como algo atractivo, deseable, incluso benigno. Se muestra como un ángel de luz, engañando a quienes buscan la verdad. Ofrece soluciones rápidas, placeres inmediatos, promesas de libertad y poder. Pero detrás de cada una de esas ofertas hay una trampa mortal que conduce a la ruina eterna. Satanás también es implacable. No se cansa, no descansa, no retrocede. No siente piedad por sus víctimas ni reduce su furia. Es una fuerza de destrucción constante, una entidad cuya única misión es apartar a las personas de Dios y arrastrarlas al abismo. Y cuando hablamos del sufrimiento que causa, es imposible ignorar su crueldad. Ataca a los más vulnerables, a los más débiles, instiga pensamientos de suicidio, ansiedad, depresión. Hace que las personas sientan que no tienen valor, que no son amadas, que están solas. Usa la desesperación para destruir almas, una por una. Pero Satanás no es solo un destructor, también es un imitador perverso. Desea lo que Dios tiene, adoración. Y para lograrlo, crea falsas religiones, distorsiona la fe y engaña incluso a los elegidos. Quiere ser adorado, quiere ser visto como una alternativa al Creador. Está obsesionado con el poder y el control, manipulando a aquellos que caen en sus trampas para convertirlos en herramientas de su obra maligna. Su maldad es tan profunda que no solo desea destruir vidas, sino también almas. Quiere que las personas pierdan toda esperanza de redención, que vivan en un estado de separación constante de Dios. No busca solo herir, busca condenar. Satanás es un horror absoluto, un enemigo invisible, pero siempre presente, cuya influencia se siente en cada acto de crueldad, en cada lágrima de sufrimiento, en cada momento de oscuridad. Es el autor del mal, el enemigo de las almas, y su única motivación es destruir todo lo que Dios ama. Pero hay algo que teme, la verdad. Porque, por mucho que manipule, engañe y destruya, no puede vencer. Su reinado de terror tiene un final, y él lo sabe.
Sin embargo, hasta que llegue ese momento, hará todo lo posible por causar la mayor destrucción. Por eso debemos estar atentos. Saber quién es y cómo actúa es fundamental para resistir su influencia. Pero queda una pregunta por responder. ¿Cómo este ser terrible, creado originalmente perfecto, llegó a convertirse en la personificación del mal? Mantente atento, porque estamos a punto de desvelar esta verdad. Dios es perfecto. En su esencia, Él es la fuente misma de toda bondad, amor y justicia. Cada acción que proviene de Él refleja estas cualidades, y todo lo que Él crea lleva la marca de su perfección. Pero entonces, ¿cómo pudo surgir el mal en un universo que refleja la gloria de Dios? ¿Cómo algo tan terrible como el mal pudo manifestarse, especialmente dentro de una creación divina? Estas preguntas nos conducen a uno de los mayores misterios de la existencia y al núcleo del carácter de Dios. Para comenzar a abordar esta cuestión, es fundamental entender quién es Dios. La Biblia nos describe a Dios como un ser absolutamente justo e inmutable, incapaz de cometer errores. Él es santo, puro y perfecto en todas sus acciones. Cuando el libro de Génesis relata que Dios creó el mundo y vio que todo era muy bueno, no es solo una afirmación sobre la calidad de la creación, sino también una declaración acerca del carácter del Creador. Entre todo lo que Dios creó, hubo un ser que destacó de manera especial: Lucifer. No era simplemente otro ángel, sino el más exaltado entre ellos, el querubín ungido. En el libro de Ezequiel encontramos una descripción impresionante de su posición y apariencia. Estuviste en el Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Era perfecto en sabiduría y belleza, un reflejo extraordinario de la gloria de Dios. Lucifer tenía un propósito especial. No solo ocupaba una posición de honor en el cielo, sino que también tenía un objetivo glorioso: servir como protector en el monte sagrado de Dios. Imagina por un momento el privilegio y la responsabilidad de caminar entre piedras preciosas, de estar tan cerca del trono celestial que su propia presencia reflejaba la luz divina. Era literalmente el portador de luz, creado para brillar en la presencia de Dios. Pero incluso en medio de tanta perfección, algo inesperado ocurrió. La Biblia declara: «Se halló maldad en ti». Esta afirmación nos lleva a una pregunta inquietante: ¿cómo algo tan perfecto como Lucifer pudo desarrollar maldad? ¿Cómo el mal, que nunca antes había existido, surgió en un universo tan puro? Una cosa está clara: Dios no es el autor del mal. Él no puede crear nada que sea contrario a su naturaleza. El apóstol Santiago escribe: «Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta a nadie». Por lo tanto, el mal no fue creación de Dios. Pero si no fue Él quien lo creó, ¿de dónde proviene? Aquí entra un punto crucial: la libertad. Dios, en su infinita sabiduría, otorgó a sus criaturas la capacidad de elegir. Creó a los ángeles y a los seres humanos con libre albedrío, un regalo extraordinario que les permitía decidir por sí mismos si seguir a Dios o no. Pero, ¿por qué Dios haría esto, sabiendo el riesgo que implicaba? Porque Él es amor. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si este estudio te está resultando esclarecedor. Si lo necesitas, puedo preparar más vídeos para profundizar aún más en este tema. Dedico meses estudiando cada asunto para ayudarte a entender la Biblia de forma sencilla y accesible. Haz de este canal tu espacio diario de comunión con Dios. Reúne a tu familia y ve al menos un vídeo cada día. Mi compromiso aquí es combatir las enseñanzas bíblicas falsas, porque el conocimiento te libera. Además, con la ayuda del Espíritu Santo, tendrás la capacidad de mostrar a otros el verdadero camino hacia la salvación.
El amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. Imagina si Lucifer hubiera sido creado sin la capacidad de elegir, sin poder pensar o actuar por sí mismo. Podría haber obedecido a Dios, pero no por amor. Habría sido una obediencia automática, vacía. Dios quería algo mucho más grande. Deseaba que sus criaturas pudieran elegir amarlo de manera sincera y voluntaria. Pero esta libertad también trajo consigo la posibilidad de rechazo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Lucifer. Comenzó a fijarse en sí mismo, admirando su belleza y sabiduría, hasta que esos dones que deberían haberlo llevado a glorificar a Dios, lo llevaron a glorificarse a sí mismo. El profeta Isaías revela los pensamientos que surgieron en su corazón. Subiré a los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré como el Altísimo. Ese deseo de exaltación fue el punto de ruptura. Pero ¿cómo pudo surgir ese pensamiento en un corazón perfecto? ¿Cómo alguien tan cercano a Dios, que caminaba en su luz, pudo alejarse tanto? Estas preguntas son el núcleo del misterio. Y hay otra cuestión que nos desafía. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Él sabía que Lucifer tomaría esa decisión. Sabía que esto traería consecuencias catastróficas para el universo. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente antes de que el mal pudiera expandirse? La respuesta a estas preguntas está profundamente arraigada en el carácter de Dios. Él es justo y soberano, y sus decisiones siempre son perfectas, incluso cuando no logramos comprenderlas por completo. Dios no actúa por impulso. No destruyó a Lucifer en el momento de su rebelión porque tenía un propósito mayor en mente. Si Lucifer hubiera sido destruido inmediatamente, el universo podría haber cuestionado el carácter de Dios. Los otros ángeles que permanecieron fieles podrían haberse preguntado, ¿acaso Lucifer tenía razón? ¿Es Dios realmente justo? Dios sabía que la mejor manera de tratar con el mal era permitir que se manifestara completamente, para que todos pudieran ver sus verdaderas consecuencias. Por ahora, lo que sabemos es que Dios permitió que Lucifer tomara su decisión, pero esa decisión tuvo un impacto devastador. Lucifer no solo cayó en su propia corrupción, sino que arrastró consigo a 1/3 de los ángeles, convenciéndolos de rebelarse contra Dios. La Biblia describe esta caída como un relámpago, rápida y destructiva. Sin embargo, Dios permaneció soberano, no perdió el control de la situación, ni siquiera frente a esta rebelión cósmica. Y aunque surgió el mal, Dios ya tenía un plan para derrotarlo y restaurar su creación. Sin embargo, aún no sabemos exactamente cómo comenzó el mal. Tampoco entendemos por completo cómo un ser creado de manera perfecta pudo corromperse. Estas preguntas siguen sin respuesta, pero cada paso que damos nos acerca un poco más a la verdad. Lo que está claro es que Dios sigue siendo bueno, justo y soberano. Incluso permitiendo que el mal exista temporalmente, Él está en control de todo. Pero, ¿por qué eligió este camino? ¿Y qué significa esto para nosotros, que vivimos en un mundo todavía marcado por el mal? No te pierdas lo que está por venir, porque las próximas partes de este video revelarán verdades que cambiarán para siempre tu forma de entender el bien, el mal y el carácter de Dios. Cada vez estamos más cerca de descubrir la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos. Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿cómo pudo surgir el mal? No te vayas. ¿Cómo es posible que lo perfecto pudiera elegir el mal? Y más aún, ¿por qué Dios crearía seres con la capacidad de rebelarse contra Él? Para responder a estas preguntas, necesitamos reflexionar sobre uno de los dones más extraordinarios que Dios ha dado a sus criaturas, el libre albedrío. Pero este mismo regalo, que es la base de una relación verdadera con el Creador,
conlleva un riesgo. Dios no es un dictador cósmico y nunca quiso que sus criaturas fueran máquinas programadas para obedecerle sin cuestionar. Él es amor, y el amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. Imagina una relación donde no exista la posibilidad de elegir. Sería vacía, mecánica, sin sentido. El libre albedrío es lo que permite que los ángeles, los seres humanos y toda la creación respondan al amor de Dios de manera genuina y voluntaria. Pero esta libertad trae consigo una consecuencia inevitable. Para que una elección sea realmente libre, debe existir la posibilidad de rechazo. Dios creó a Lucifer con todas las herramientas necesarias para vivir en armonía con él. Perfección, sabiduría, belleza y un propósito glorioso. Sin embargo, también le dio a Lucifer el poder de elegir el camino que quería seguir. Fue esta elección, hecha en plena libertad, la que abrió las puertas al mal. El libre albedrío, sin embargo, no es el villano de esta historia. Es lo que hace que la relación con Dios sea única y valiosa. Pero, al mismo tiempo, conlleva una responsabilidad. Cuando Lucifer comenzó a admirar su propia belleza y desear la posición de Dios, utilizó su libertad para alejarse de la luz y abrazar la oscuridad. Fue una elección deliberada, un acto de rebeldía que transformó al portador de la luz en el príncipe de las tinieblas. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿Por qué permitió Dios que tomara esa decisión? ¿Por qué no creó seres incapaces de pecar? La respuesta se encuentra en el amor y la justicia de Dios. Él no quería criaturas que simplemente obedecieran por obligación, sino seres que lo eligieran por amor. Sin libertad no puede existir el amor verdadero. Sin elección no puede haber una relación auténtica. El libre albedrío también explica por qué no se puede atribuir el mal a Dios. Él no es el autor del pecado. Dios creó a Lucifer y a los ángeles en perfección, pero lo que hicieron con esa libertad fue decisión de ellos. El mal no es algo que Dios haya creado. Es la consecuencia de un alejamiento deliberado de la bondad divina. Y esta libertad no se limita a Lucifer ni a los ángeles. Nosotros también la tenemos. Cada día tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Y al igual que Lucifer, enfrentamos las consecuencias de esas elecciones. Dios nos dio el poder de decidir, pero con ese poder también viene la responsabilidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces usamos nuestra libertad para tomar decisiones que sabemos que no son las mejores? ¿Cuántas veces permitimos que el orgullo, el egoísmo o la búsqueda del placer inmediato guíen nuestras acciones? El mismo orgullo que llevó a Lucifer a rebelarse sigue siendo una trampa para todos nosotros. Pero el libre albedrío también es nuestra mayor esperanza. Porque así como tenemos la libertad de elegir el mal, también tenemos la libertad de elegir el bien. Dios nos llama a usar nuestra libertad para seguirle, alejarnos del pecado y vivir conforme al propósito que Él tiene planeado para nosotros. Volviendo a Satanás, su uso distorsionado del libre albedrío lo llevó a una caída irreparable. Hizo su elección y arrastró consigo a una legión de ángeles, además de infectar a la humanidad con ese mismo deseo de independencia de Dios. Pero su historia nos sirve de advertencia. Nos recuerda que, aunque tenemos libertad, nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Así que el libre albedrío es, al mismo tiempo, un regalo y una prueba. Nos da la oportunidad de experimentar una relación verdadera con Dios, pero también nos desafía a usar nuestra libertad de manera responsable. En el caso de Lucifer, su libertad fue utilizada para destruir. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos usando el regalo que Dios nos ha dado? El libre albedrío es la clave para entender por qué fue posible el mal. Pero aún no sabemos completamente cómo surgió. ¿Cómo es que el corazón de un ser perfecto fue corrompido?
¿Y por qué Dios, sabiendo todo esto, permitió que ocurriera? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero cada vez estamos más cerca de la verdad. Y aquí llega otro punto crucial. Satanás no actuó solo. No se limitó a elegir el mal. Lo promovió, extendiendo su corrupción entre otros ángeles y finalmente entre los seres humanos. En los próximos minutos vamos a explorar el papel de Satanás en esta historia, su influencia devastadora y su estrategia para alejar a la creación de Dios. No te lo pierdas, porque lo que viene será revelador. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron tentaciones y ataques directos del enemigo. Estos relatos no son solo historias antiguas, contienen enseñanzas profundas sobre cómo reconocer las trampas del mal, resistir la tentación y encontrar fuerzas en Dios para salir victoriosos. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo hombres y mujeres fueron tentados de diversas maneras. A veces fallaron, pero también encontraron redención, y otras veces vencieron de manera ejemplar, demostrando que la victoria sobre el mal es posible para quienes confían en Dios. La historia de la tentación comienza en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Satanás, disfrazado de serpiente, utilizó sus palabras para engañar a Eva, poniendo en duda la bondad de Dios. Le dijo: ¿de veras Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Al distorsionar la verdad de Dios, sembró la semilla de la duda en el corazón de Eva, llevándola a desobedecer. Adán y Eva cedieron a la tentación, y el resultado fue devastador. El pecado entró en el mundo, trayendo muerte, dolor y separación de Dios. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que el mal a menudo se presenta de forma seductora, tentándonos a desconfiar de Dios y buscar nuestros propios caminos. Pero también aprendemos algo importante. Aunque cayeron, Dios no los abandonó. Prometió un Redentor que vencería a la serpiente. Esta promesa nos señala a Jesús, el ejemplo perfecto de alguien que enfrentó la tentación del enemigo y salió victorioso. La historia de José es un ejemplo extraordinario de alguien que resistió la tentación de manera valiente y fiel. Cuando fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, José fue puesto al servicio de Potifar, donde rápidamente ganó la confianza de su amo. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José una y otra vez. José, sin embargo, se negó con firmeza. Él dijo: ¿cómo podría yo cometer algo tan perverso y pecar contra Dios? Incluso cuando la mujer trató de forzarlo, él escapó, dejando su manto atrás. Este ejemplo nos enseña dos lecciones importantes. Primero, José entendió que el pecado no era solo una ofensa contra Potifar, sino también contra Dios. Su fidelidad al Señor le motivó a resistir. Segundo, José no intentó enfrentarse a la tentación directamente. Él huyó. Esto nos muestra que a veces la mejor forma de vencer el mal es simplemente alejarnos de la situación. La historia de Job es una de las más impactantes sobre cómo enfrentarse al mal en medio del sufrimiento. Job era un hombre justo, pero Satanás recibió permiso de Dios para poner a prueba su fidelidad. En poco tiempo, Job perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Su esposa incluso le sugirió que maldijera a Dios y muriera. A pesar de todo, Job se mantuvo fiel. Él dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque Job luchó por entender el motivo de su sufrimiento, nunca abandonó su fe en Dios. Job nos enseña que incluso cuando enfrentamos tentaciones y ataques que parecen injustos o inexplicables, podemos encontrar fuerzas en Dios. Su historia nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia y que la fidelidad a Dios será recompensada. El ejemplo más poderoso de victoria sobre la tentación es el de Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,
donde ayunó durante 40 días y fue tentado directamente por Satanás. Satanás le presentó 3 tentaciones a Jesús: convertir piedras en pan, lanzarse desde el templo para ser salvado por los ángeles y adorar al diablo a cambio de todos los reinos del mundo. En cada una de estas situaciones, Jesús respondió con la palabra de Dios. Él dijo: «Está escrito», y citó las Escrituras, derrotando las mentiras de Satanás con la verdad divina. Esta historia nos enseña que el conocimiento y el uso de la palabra de Dios son nuestras mayores armas contra la tentación. Jesús también nos muestra que la obediencia a Dios es más importante que cualquier comodidad, poder o gloria que el mundo pueda ofrecer. El rey David es un ejemplo de alguien que enfrentó la tentación, falló, pero encontró redención. Cuando vio a Betsabé bañándose, David fue consumido por el deseo y cometió adulterio con ella. Esto lo llevó a una serie de otros pecados, incluyendo el engaño y el asesinato. Sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51 como una oración de arrepentimiento diciendo: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva en mí un espíritu firme». David nos enseña que, aunque podamos fallar, siempre podemos buscar el perdón de Dios. Su arrepentimiento sincero restauró su relación con el Señor, demostrando que el mal no tiene que tener la última palabra. El apóstol Pedro también enfrentó tentaciones significativas. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, cediendo al miedo y a la presión. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba y confiándole la responsabilidad de cuidar de sus ovejas. Pedro nos muestra que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a restaurarnos y a usarnos para cumplir sus propósitos. Su historia también nos recuerda que el valor espiritual surge al reconocer nuestra dependencia de Dios. El apóstol Pablo enfrentó numerosas tentaciones y pruebas a lo largo de su ministerio. Sufrió persecuciones, prisiones, flagelaciones e incluso habló de un aguijón en la carne, que describió como un mensajero de Satanás enviado para atormentarlo. En lugar de desesperarse, Pablo encontró fuerzas en la gracia de Dios. Él dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras luchas para fortalecernos y moldearnos a su imagen. Los ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron la tentación nos ofrecen un mapa espiritual para afrontar el mal en nuestras propias vidas. Cada historia nos enseña algo diferente: reconocer el mal, buscar la ayuda de Dios, usar su palabra como arma, huir de situaciones peligrosas, arrepentirnos sinceramente cuando fallamos y confiar en la gracia de Dios. Estas historias también nos muestran que la tentación es inevitable, pero la derrota no lo es. Con Dios a nuestro lado, podemos resistir el mal y experimentar la victoria que nace de la fidelidad y la obediencia. La lucha puede ser intensa, pero la promesa de Dios es clara: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana», y Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, pero cuando seáis tentados, Él mismo os dará también la salida para que podáis resistir. La victoria sobre el mal es posible, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que actúa en nosotros. Perseveremos, confiados en que aquel que nos llamó a la luz nos dará todo lo que necesitamos para vencer. El mal es una presencia constante en el mundo y, muchas veces, sentimos su influencia en nuestras decisiones, pensamientos y emociones. Se manifiesta de maneras sutiles, a través de tentaciones o de formas devastadoras, como el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, Dios
no nos ha dejado desamparados frente a esta realidad. Nos ha dado herramientas espirituales, orientaciones claras y su presencia constante para ayudarnos a resistir el mal y vivir una vida plena bajo su luz. Apartar el mal no es solo un deseo humano, es un llamado divino. Para alejar el mal, el primer paso es entender de dónde proviene. La Biblia es clara: Dios no es el autor del mal. Santiago afirma que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. El mal surge cuando nos alejamos de Dios, ya sea por la influencia de Satanás, por la corrupción del mundo o por las inclinaciones de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Satanás es descrito como el padre de la mentira y el adversario de las almas, siempre buscando desviar a los hijos de Dios de su presencia. El mundo, por otro lado, opera como un sistema corrupto que normaliza el pecado y nos aleja de la verdad divina. Y nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza humana, a menudo nos lleva a buscar placer, poder y orgullo por encima de la voluntad de Dios. Reconocer estas fuentes del mal nos da discernimiento. Cuando sabemos identificar de dónde proviene el mal, podemos resistirlo con sabiduría y fuerza, rechazando su influencia. Nada aleja el mal más efectivamente que una vida conectada con Dios. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que quien lo sigue nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cuanto más nos acercamos a Dios, más su luz expulsa las tinieblas de nuestras vidas. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Nos fortalece, nos guía y nos da discernimiento. Incluso en momentos de debilidad, clamar a Dios en oración nos da la fuerza para resistir. La Biblia es nuestra arma contra el engaño. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal y nos da fuerzas para elegir el camino correcto. Como declaró el salmista, guardó la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. La caminata espiritual no está hecha para ser solitaria. La comunión con otros creyentes nos ayuda a crecer, nos anima y nos apoya en los momentos de debilidad. Las tentaciones son una de las formas más comunes en las que el mal intenta entrar en nuestras vidas. Satanás, el tentador, conoce nuestras debilidades y las explota de forma calculada. Sin embargo, la Biblia nos ofrece esperanza al decir que resistir al diablo lo hace huir de nosotros. Para resistir, debemos identificar nuestras áreas de debilidad. Saber dónde somos más vulnerables es esencial para crear barreras contra el pecado. Combatir pensamientos negativos o destructivos con la verdad de la palabra de Dios también es esencial. Sustituir mentiras por promesas bíblicas renueva nuestra mente. Además, no debemos subestimar la tentación. Huir conscientemente de situaciones que nos exponen al pecado es un paso necesario hacia la victoria. Pablo describe la armadura de Dios como una protección espiritual completa para ayudarnos a resistir el mal. Esta armadura nos equipa para enfrentar las batallas diarias contra Satanás y sus artimañas. Debemos caminar en la verdad de Dios, protegiéndonos contra las mentiras del enemigo y vivir de manera justa e intachable, recordando que en Cristo somos justificados. Es necesario estar preparados para compartir el mensaje de esperanza y vivir en paz con los demás. Nuestra confianza en Dios debe apagar las dudas y los temores sembrados por Satanás. Y nuestra mente debe estar protegida por la promesa de salvación y vida eterna. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva, capaz de destruir las mentiras del enemigo y romper las cadenas del pecado. Apartarse del mal no solo implica resistirlo, también significa llenar nuestra vida con cosas buenas. Pablo nos instruye a vencer el mal con el bien. Practicar actos de bondad combate el egoísmo que el mal intenta sembrar en nuestros corazones.
Un corazón agradecido es una fortaleza contra el descontento y la desesperanza que el mal busca promover. Además, elegir con cuidado lo que consumimos, música, películas, lecturas, y llenar nuestra mente y corazón con lo que glorifica a Dios, nos mantiene alineados con su voluntad. Aunque hacemos nuestra parte, la protección final contra el mal proviene de Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a protegernos. El salmista nos recuerda que el Señor nos guardará de todo mal y preservará nuestra vida. Confía en Dios para protegerte de los ataques espirituales y para guiarte con seguridad. Incluso en nuestra lucha por apartarnos del mal, todos fallamos en algún momento, pero Dios nos ofrece perdón y restauración. La confesión es un arma poderosa contra el mal, ya que nos libera de la culpa y rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Juan nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en la lucha contra el mal. Nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, Él produce frutos que nos protegen contra el mal, como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Apartarse del mal no es una batalla única, es un esfuerzo continuo. Jesús nos advirtió que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero también nos aseguró que Él ha vencido al mundo. Persevera en la oración, la vigilancia y la obediencia, sabiendo que Dios es fiel para completarte y sostenerte. Finalmente, el mayor antídoto contra el mal es vivir en la luz de Dios. Jesús declaró que Él es la luz del mundo y que quien le sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando elegimos vivir en su luz, el mal no encuentra lugar para prosperar en nuestras vidas.